Este video lo he hecho porque un fan me preguntó cómo paso el Calciopoli y quiero añadir que este es mi primer video largo. Sin más introducción, comencemos. Calciopoli. El día que el fútbol italiano murió y resucitó. Introducción. El espejismo de la era dorada en el año 2006, la Serie A italiana no era simplemente una liga de fútbol, era el centro del universo deportivo. Era la época de los 7 hermanos, donde 7 equipos distintos podían aspirar a la gloria europea. En los estadios italianos, el arte de la defensa se elevaba a la categoría de religión y estrellas como Kaká, Ibrahimovic, Totti y Del Piero convertían cada domingo en un espectáculo de dimensiones épicas. Italia era la envidia del mundo y estaba a punto de bordar su 4ª estrella mundialista en el pecho. Sin embargo, tras ese telón de lujo y prestigio, se escondía una realidad podrida. No se trataba de jugadores fallando goles a propósito por apuestas, sino de algo mucho más sofisticado y siniestro. Era una red de influencias políticas y deportivas diseñada para que el resultado de los partidos se decidiera en despachos, mucho antes de que el balón comenzara a rodar. Esta es la crónica del Calciopoli, el escándalo que desmanteló el fútbol italiano tal como lo conocíamos. El arquitecto y su red. Luciano Moggi. Para entender el Calciopoli hay que pronunciar un nombre. Luciano Moggi. Como director general de la Juventus, Moggi no era solo un directivo, era un titiritero. Junto a Antonio Giraudo, formó lo que la prensa llamó la tríada. Su poder no residía en el dinero en efectivo, sino en la capacidad de controlar las carreras de los demás. El sistema funcionaba mediante un control férreo sobre los designadores arbitrales, Pierluigi Pairetto y Paolo Bergamo. Moggi no pedía comprar un penalti en el minuto 90. Él seleccionaba qué árbitros eran amigos y cuáles eran hostiles. Los árbitros dóciles recibían los partidos más importantes y premios internacionales. Los que se atrevían a pitar de forma imparcial contra la Juventus eran relegados a la Serie B o sufrían campañas de desprestigio en los medios de comunicación controlados por la red. Uno de los episodios más oscuros fue el del árbitro Gianluca Paparesta. Tras un partido en el que no favoreció a la Juventus, se dice que Moggi lo encerró en el vestuario, gritándole y humillándolo para dejar claro quién mandaba realmente en el estadio. Era un régimen de terror psicológico sobre el arbitraje. El estallido, las escuchas que lo cambiaron todo. El colapso comenzó de la forma más inesperada. La Fiscalía de Turín estaba investigando una red de dopaje y sospechas de fraude en la agencia de representación de jugadores GEA World, dirigida, casualmente, por el hijo de Moggi. Al pinchar los teléfonos, los investigadores no encontraron pruebas de dopaje, pero hallaron algo mucho más explosivo. Cientos de horas de grabaciones que detallaban cómo se amañaba el sistema. En mayo de 2006, los periódicos La Gazzetta dello Sport y el Corriere della Sera empezaron a filtrar las transcripciones. Italia leyó con horror cómo Moggi presumía de haber arreglado sorteos de la Champions League o cómo daba instrucciones para que se amonestara estratégicamente a los rivales de la Juventus justo antes de enfrentarse a ellos, para que llegaran al partido mermados por las sanciones. El escándalo salpicó rápidamente a otros gigantes. El Milan de Berlusconi, la Fiorentina de los hermanos Della Valle y la Lazio de Claudio Lotito. Todos estaban, en mayor o menor medida, intentando influir en el sistema para no quedarse atrás. El juicio y la sentencia. El descenso a los infiernos. La justicia deportiva italiana actuó con una rapidez inusual, presionada por la UEFA. El veredicto fue un terremoto que cambió la jerarquía del fútbol europeo para siempre. La Juventus recibió el golpe más duro. Fue desposeída de los títulos de Liga de 2005 y 2006 y descendida administrativamente a la Serie B para un club que jamás había bajado de categoría. Fue una humillación nacional. Además, se le impuso una penalización de puntos que hacía casi imposible su ascenso inmediato. El Milan, la Fiorentina y la Lazio también fueron castigados con deducciones de puntos y la prohibición de participar en competiciones europeas ese año, aunque lograron evitar el descenso. Luciano Moggi fue expulsado de por vida del fútbol. El impacto económico fue devastador. Los contratos de televisión se desplomaron y las grandes estrellas internacionales empezaron a ver a Italia como un territorio tóxico. Lealtad en la derrota y gloria en el caos. En este punto, la historia se divide en dos caminos. Por un lado, el éxodo. Jugadores como Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic y Patrick Vieira abandonaron la Juventus de inmediato, buscando refugio en clubes como el Real Madrid o el Inter de Milán. Por otro lado, surgió el mito de la lealtad. Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved y David Trezeguet decidieron bajar al barro de la segunda división. En el pico de sus carreras, los campeones prefirieron jugar en campos humildes de provincias antes que abandonar al equipo que los había hecho grandes.
Este gesto salvó la identidad de la Juventus y permitió que el club regresara a la élite solo un año después. Pero lo más surrealista ocurrió en Alemania. Mientras los jueces dictaban sentencia en Roma, la selección italiana ganaba el Mundial 2006. Aquel equipo, liderado por Marcello Lippi, estaba formado casi íntegramente por jugadores cuyos clubes estaban siendo destruidos por el escándalo. Usaron el sentimiento de nosotros contra el mundo para blindarse y ganar la final contra Francia. Fue la paradoja perfecta. El fútbol italiano era el más corrupto del mundo en los despachos, pero el más brillante en el césped. Conclusión. ¿Un sistema limpio o un ajuste de cuentas? Han pasado 2 décadas y el Calciopoli sigue siendo un tema de debate nacional en Italia. La Juventus sigue reclamando en sus vitrinas aquellos 2 scudettos robados, argumentando que las pruebas contra ellos fueron exageradas y que otros clubes, especialmente el Inter de Milán, que se benefició de los títulos en los despachos, estaban igual de implicados pero fueron protegidos. El Calciopoli marcó el fin de la era dorada de la Serie A. La Liga nunca volvió a recuperar el dominio absoluto sobre la Premier League o la Liga Española. Nos dejó una lección amarga. Que incluso en el deporte que amamos, el poder absoluto tiende a corromperlo todo. Y que, a veces, para que un deporte vuelva a ser puro, primero tiene que morir y ser reconstruido desde sus cenizas. ¿Fue una justicia necesaria o una maniobra política para acabar con el dominio de la Juventus? La respuesta depende, aún hoy, de a qué equipo le preguntes en las calles de Italia.